Bien, amigos, yo soy de las pocas personas que creen que la mejor escuela no es Harvard, la mejor escuela es la experiencia. Esa persona que está montada en ese caballo, en un campo de La Vega, es nada más y nada menos que la persona que ayer resultó electo el jefe de la Iglesia Católica. Quiera Dios que por primera vez ha llegado a la jefatura de la Iglesia Católica, de los católicos. No nos estamos refiriendo a que él es el jefe religioso del mundo entero, de los católicos, pueda utilizar unas experiencias sin precedentes que se encuentran en él. Parece ser que alguien le dejó saber a Francisco o al cónclave la experiencia que este señor tiene, Robert Prevost Martínez. Su mismo nombre nos llama la atención. Roberto en inglés. Prevost es un apellido francés y Martínez es un apellido español. Es decir, que solo en su nombre, en su apellido, tiene tres orígenes. Pero si revisamos su carrera, sacerdote, obispo, cardenal, nació en Estados Unidos, ejerció 18 años su labor pastoral en el Perú, es decir, que conoce la cultura suramericana desde donde nació. Ese señor sabe lo que son los incas, sabe lo que son los Andes, conoce perfectamente la historia peruana y todos esos presidentes con que él tuvo algún tipo de contacto. Pero conoce la historia de América del Sur y no la historia de hace 100 años, la historia reciente. Conoce Estados Unidos, conoce Chicago, nació en Chicago, conoce las órdenes religiosas de la iglesia, es agustino. Conoce todos los obispos recientes de los últimos 20 años, después que llegó Francisco, que lo encargó de viajar a los países. Aquí tuvo dos veces. Ahí está comiendo comida criolla, sirviéndose el mismo. Ese es el Papa. Y ahí aparece un caballo, aparece hablando con la comunidad donde él estuvo en La Vega. Conoce perfectamente la cultura que muchos dominicanos no conocen. Porque ¿cuántos dominicanos se han montado en un caballo y han andado por los campos de aquí? No, mucho. Entonces, él fue enviado para ver quiénes eran los candidatos a obispos. Esos obispos y cardenales que surgieron en el mandato de Francisco I, todos fueron primero estudiados y supervisados por encargo que se le hiciera a él.
Y si conoce la iglesia de hoy, y como él dice en sus palabras, que lo dijo todo, si utiliza la experiencia, podría ser un buen aporte, porque la experiencia sigue siendo lo más importante. Se va a decir muchísimo que tuvo 2 veces, que estuvo aquí, que conoce toda América, que tiene... Ayer apareció un dominicano que estudió la Constitución Dominicana y resulta que si él quiere validar, es norteamericano porque nació en Estados Unidos, es peruano por adopción, es dominicano porque su abuela es dominicana, es italiano o ciudadano del Vaticano porque es cura y obispo y cardenal y ahora papa. Supongo que por lo menos maneja 4 lenguas, por lo menos 4 idiomas. Italiano, inglés, francés y español. Entonces, uno no sabe de dónde salió, pero en la segunda ronda salió electo Robert Presbot Martínez, nacido en Chicago, se nacionalizó peruano y vino 2 veces a la República Dominicana. Además de que conoce la mayor cantidad de países de Latinoamérica. Eso es lo que se va a comenzar a decir de este hombre, que tenemos que ver. Ahorita empezarán a publicarse sus éxitos y sus errores. Porque ahorita empiezan a decir si defendía a los curas abusadores, si los apoyaba o si los rechazaba, cuál es su tendencia, muchísimas cosas. Cuando un papa llega, hasta las novias que tuvo cuando niños se lo sacan. Todo. A Francisco se lo hicieron, sí. Así es que ahí nada más queda esperar. ¿Usted no le recuerda un poquito ese papa a Louis King? ¿A quién? Al padre King de King. Ocoa, que era muy comunitario, muy cercano, quizás muy próximo a las poblaciones rurales. Está bien. Enseñó a trabajar a mucha gente en el campo de Ocoa. Bien, nosotros tenemos también, con respecto al Papa, una situación interesante, que es que Eugenio Pacelli fue el Papa italiano que fue Papa desde el 39 hasta su muerte. Era Pío XII. Fue con quien Trujillo firmó el concordato. Lo sustituyó Pablo VI. A Pablo VI lo sustituyó Juan Pablo I. Hasta Juan Pablo I, que solamente duró 1 mes, y que quizás sea el motivo de preocupación mayor que tenemos, y es que esos fueron los 3 últimos papas italianos que se tuvo. A partir de ahí vino Juan Pablo II, que era polaco, Benedicto XVI, que era alemán, Francisco I, que era una mezcla de argentino e italiano, y ahora viene León XIV. Es decir, que los últimos 4 papas no fueron italianos. No fueron italianos. Digo que nos preocupa lo de Francisco I, lo de Juan Pablo I, porque se dijo que él no siguió la línea de la curia italiana. La curia italiana, todo el mundo tiene que acordarse que la iglesia es una institución religiosa, pero es una institución política, y más política de lo que muchos se creen. Y es natural
porque al tener algunas restricciones y limitaciones, no pueden tener familia, casarse, tener hijos y tener el día a día. ¿Qué hacen? No pueden estar 24 horas rezando. Entonces se dedican a otras actividades. Algunos administran los bienes de la iglesia, pero la mayoría participa en política, en influencia política. Y la iglesia es una institución religiosa con un gran componente político, porque es un Estado también. Y Juan Pablo I parece que no siguió las normas de algo, porque en la iglesia hay un establishment, hay una forma que no se pueden salir de ahí, y es conservadora esa fórmula, y es italiana, y no tan conforme con que los últimos 4 no fueran italianos. Entonces, se dice que ellos salieron de Juan Pablo I en 30 días. Ojalá el actual Papa entienda que tiene que manejar eso con mucho cuidado y saber qué quieren esa gente. Ustedes tienen un elemento que lo ayuda a entender cuántas hojas leyó ese Papa cuando dijo su primer discurso. Habló 10 o 15 minutos, leyó 15 o 20 hojas. Y yo digo, y él preparó ese discurso en las 2 horas que le dieron para... ¿Entre la votación y la presentación? No. Ese discurso tenía una parte ya hecha porque ellos, la iglesia tiene personas que se encargan de cosas. Por ejemplo, Robert Prevost era un obispo que Francisco I lo envió a varios países a ver quiénes eran los que tenían que ser obispos. Tenía un empleo. Tenía a Parolín, creo que se llama Parolín, sí, que tenía mucho que ver con las relaciones exteriores. Hay personas, antes de ayer se habló del que iba a decir Habemus Papa, sí, y se estaba designado. El que hace el discurso, yo tengo entendido que tenía medio discurso hecho, sí. solamente le adaptó Que no hubo sorpresa. cuando vino el nuevo nombre, porque a ese es un Estado organizado y tiene un estatus que es difícil salirse de ahí, ¿verdad? Es la misma estructura del Imperio Romano, doctor. Es decir, organizativamente y jerárquicamente imita mucho, se monta mucho en lo que era esa iglesia de Constantino. Sin embargo, nosotros hemos visto lo rápido que fue canonizado Juan Pablo II Sí. y Juan XXIII. Sin embargo, ¿qué pasó que a Constantino no lo canonizaron? Si fue el hombre que cogió la iglesia y la puso a donde está. Él y su mamá. Su conversión fue muy tardía. Fue casi en el lecho de muerte. Bueno. Pero se le agradece. Bueno, eso uno tiene que verlo medio al paso. Vamos a una pausa.